Yo creo que hay personas que no se sienten feas, se sienten insuficientes. Y con el tiempo dejan de mirarse al espejo porque siempre sienten que hay alguien mejor y que no valen la pena. Sienten que hay alguien más lindo, más inteligente, más sociable, más querido, más todo. Y lo peor es que llega un punto donde ya ni siquiera sabes si realmente sos feo o si simplemente aprendiste a odiarte. Y qué fuerte suena esto, ¿no? Y es que para mí el problema no empieza en el espejo. A veces sentís que tus amigos, por ejemplo, salen sin vos y te dejan excluido como del grupo. O bueno, si no tenés un grupo, quizá te sentís excluido de esa manera, por no pertenecer a un grupo. Que aunque te quieran, por ejemplo, si tenés un grupo, no terminás de sentirte importante para nadie. Que nadie te busca primero, que nadie piensa realmente en vos. Y sé lo que se siente. Y empezás a creer que el problema sos vos, que el problema es tu cara, que el problema es tu cuerpo, que es tu personalidad. Y ahí es donde te encerrás más, te comparás más también y cada vez te sentís menos suficiente. Llega a ser algo muy dañino esto. Si entraste a este video probablemente te pasó, te sentiste dejado de lado en algún momento de tu vida, ya sea por las redes, porque esa persona no te subió, porque esa persona no te sube, porque te sentís raro, porque te sentís menos. Siempre pasa algo. Y es que para mí no es que alguien nazca pensando que es horrible. La inseguridad para mí es algo que se va construyendo. Empieza por comentarios, aunque sean muy chiquititos, muy leves, que empiecen como chiste, puede generar esa inseguridad que tenés hoy. No solo comentarios, también por rechazo, por comparación, incluso por las mismas redes. Y es que cómo no nos vamos a comparar si hoy todo lo que vemos son cosas perfectas. Y me canso de explicarlo, pero vemos un montón de gurúes del gimnasio, de lo que tenés que hacer para impresionar a alguien, de que si esa chica la querés y la querés tener a tus pies, tenés que tratarla mal, y un montón de cosas que me parecen sin sentido. Estándares imposibles, bullying, no sé, hay un sinfín de cosas. Y es eso, la mayoría no se siente feo porque sí, se siente feo porque se comparó durante mucho tiempo. Y eso te va apagando un poco tu brillo. Si te comparás tanto con tantas personas, peor aún, personas que muestran su vida como si fuera perfecta, cuando eso no existe, es lo que te están mostrando simplemente, te hace mucho más daño. Las redes sociales te muestran miles de cuerpos perfectos, pero nunca te muestran una inseguridad real. Creo que son muy pocos los influencers que realmente son genuinos con sus seguidores y le muestran cómo están. Y es que si me voy a esto, pienso que aquellos influencers que no muestran esas inseguridades, o bien es porque quieren mantener su privacidad, o quieren sentirse unos falsos ganadores todo el tiempo. Y podrían ser hasta personas más inseguras que sus seguidores. Porque al no querer mostrar, no sé, un día malo, un momento feo, básicamente te están mostrando su vida perfecta. Entonces creo que están tratando de ocultar algo. Así como también hubo influencers, hubo youtubers que realmente fueron sinceros con su comunidad y les expresaron que estaban mal. Me acuerdo que una vez el Rubius hace años, no sé si tenía depresión o qué, pero hizo un video sobre cómo se sentía básicamente. Y dijo básicamente que no estaba atravesando un buen momento. Y esa gente me parece muy valiosa. Siento que son muy transparentes con su audiencia. Y es eso, te comparás con personas editadas, iluminadas, personas seleccionadas que son muy pocas, pero que en realidad están filtradas. Mientras vos te juzgás en tu peor momento. Nos hicieron creer que una sola cosa define quién sos. Yo toda mi vida repetí que una nota jamás va a definir mi inteligencia ni la de nadie. Que alguien, por ejemplo, tampoco te elija, no define tu valor. Tener pocos amigos tampoco significa que no seas importante. De hecho, yo tengo un grupo muy reducido de amigos. Y acá lo que pasa es que si tu autoestima está rota, cualquier cosa se convierte en una prueba de que no sos suficiente. Son cosas como, si no me invitan es que soy aburrido, si no me hablan es porque soy feo, soy muy feo. Si me dejan en visto es porque no importo. Si saco una mala nota soy un inútil, ¿cómo no voy a sacar una buena nota? Si no tengo pareja, nadie me va a amar. ¿Quién lo va a hacer? Comentarios que uno se va haciendo, pero que están totalmente errados, y te lo puedo asegurar. Si no te invitan, no es que seas aburrido. Quizá es un grupo que no conecta con vos, simplemente. Y hasta que encontres tu grupo, donde sí te van a invitar, donde vas a tener amigos que valen la pena. Y si no te hablan, tampoco es que sos feo. Simplemente hay gente que tiene vergüenza, hay gente que simplemente no quiere hablar con nadie. O simplemente la situación no se da. Pero si no te hablan, te invito a que vayas y les hables a las personas que querés, así como si no te importara nada. O incluso si sacás una mala nota, no es que seas un inútil, es que quizá no estabas preparado en ese momento para dar ese examen.
Y si no tenés pareja, no es que nadie te va a amar, es que todavía no encontraste tu verdadera persona, la persona que te va a complementar. Lleva tiempo, estas cosas llevan tiempo, se los puedo asegurar. Yo a mi novia recién la conocí con 21 años, creo, sí, 21, tenía 21. Y nunca me apuré, y creo que por eso todo está marchando bien también. Pequeña reflexión. Y es que la ansiedad convierte pequeñas cosas en pruebas falsas contra vos. Está bien querer mejorar, no tiene nada malo querer verte mejor, querer ser una versión mejor de vos misma, cortarte el pelo de una manera distinta, vestirte mejor, no sé, ir a entrenar, comer mejor, cuidarte. Porque el problema no es mejorar, el problema es creer que recién ahí vas a merecer amor. Yo, por ejemplo, empecé el gimnasio porque quería desarrollar más pecho. Era algo que me hacía, no sé si me hacía sentir inseguro del todo, pero era algo que no me gustaba, me generaba una incomodidad. Y cuando no podía ir al gimnasio, entrenaba en casa. Porque si hay algo que querés cambiar, lo podés intentar. Si no podés ir al gimnasio, podés entrenar en casa. La calistenia se ve hoy, es muy fuerte, son muy buenos los cambios que da la calistenia. Mejores que el gimnasio, me atrevería a decir. Y se puede, pero poco a poco. Es como les digo, yo a los 3 meses empecé a ver cambios. Pero incluso si cambiás físicamente, si seguís odiándote por dentro, nunca va a ser suficiente. Hay personas hermosas que no destacan físicamente, porque hay personas que se vuelven lindas cuando las conoces, por cómo son, por la bondad que tienen, por la energía que te transmiten, o esa inteligencia también que te asombra. La forma en la que alguien te escucha, en la que alguien te presta atención, también puede ser hermosa. Y es que el corazón de una persona la puede hacer inolvidable. A veces sentís que no encajás porque todavía no encontraste a las personas correctas. Y estoy seguro que tenés amigos que destacan por su humor, por su empatía, por los sueños que tienen, las metas y por la forma de tratar a otras personas que tienen también. Y es que es eso, el corazón de una persona puede hacerla inolvidable. No sos el tipo de todos, y eso está bien. Yo, por ejemplo, le puedo parecer feo a muchísima gente, pero estoy totalmente seguro. Pero a mi novia le parecí lindo. Y eso pasa exactamente porque el amor no funciona como una encuesta mundial. No es que se abre una encuesta y miles de personas votan por cómo le pareces. La persona correcta va a ver cosas en vos que otros inclusive nunca vieron. Y es eso, no necesitas gustarle a todo el mundo. Solo necesitas encontrar personas que conecten realmente con quién sos. Y lleva tiempo, pero si mejorás por vos mismo, si te vestís mejor por vos, si te haces un peinado distinto, como decíamos, que sea meramente por vos. Lo demás simplemente llega. Y el problema no es que no puedas cambiar. Querés empezar el gimnasio, pero sentís vergüenza. Querés socializar, pero sobrepensás todo. Y acá te entiendo mucho. Querés mejorar, pero te comparás tanto que te rendís antes de empezar. Cuando pasás mucho tiempo odiándote, incluso mejorar da miedo. Y creo que hay un problema de ego con esto. ¿Y por qué te digo que hay un problema de ego? Y es que procrastinar sabiendo que lo estás haciendo, porque si no lo sabes, bueno, trata de darte cuenta, pero si no estás haciendo algo porque sentís que no tenés el nivel, hay un problema de ego, pienso. Te voy a meter un ejemplo que me pasó a mí. Yo hace poco empecé a hacer una página web como para aprender a un poco más de programación y meter en práctica muchas cosas que estoy viendo. Y me tomó alrededor de, no sé, 2 semanas, 3, al empezar, porque yo decía internamente, yo decía, estoy seguro que puedo hacer una página, pero no lo estoy haciendo. Les juro que era eso lo mental que me tenía. Y lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba y no lo hacía. Y eso era porque mi ego no me dejaba ver que tenía que fallar, tenía que aprender más cosas. Y dicho y hecho, porque hace creo que 4 días empecé con la página. Hasta ahora va bastante bien. La estoy acomodando un poco, me está gustando cómo está quedando, pero es un proyecto a largo plazo, sinceramente. Y de momento va quedando muy linda, pero tuve que enfrentarme al ego de que las cosas me podían salir mal, de que podía tener errores. Y lo mismo te pasa a vos. Tenés que desafiar a esa procrastinación emocional, a ese ego. Y el problema es también puede ser que crees que ya es tarde. Y escúchame lo que te digo, porque nunca es tarde. De verdad, nunca es tarde. Siempre hay tiempo para hacer muchísimas cosas. Si no, decirle a la gente mayor que va a la universidad, si no tienen tiempo para algo. Es muy valioso. Hay un señor de 60, por ejemplo, a la universidad donde voy, que estaba estudiando inteligencia artificial y tiene 60 años. O sea, tiempo, como tiempo hay. Pero cambiar no empieza cuando te amas completamente. Empieza cuando decidís dejar de tratarte como un enemigo. Y por si nadie te lo dijo hoy, no sos menos por sentirte insuficiente. No sos menos por compararte. No sos menos por tener ansiedad. No sos menos por sentirte solo. De verdad. Y aunque ahora no puedas verlo, seguís teniendo valor. Y te lo digo yo. Hay personas que todavía no conociste,
que van a agradecer muchísimo que existas, te lo aseguro. Tal vez no te odias porque seas feo, tal vez solo llevas demasiado tiempo viendo tu vida con los ojos equivocados. Y ojalá algún día puedas verte con los mismos ojos con los que ves a las personas que amás, por ejemplo. Porque estoy seguro de que sos muchísimo, pero muchísimo más duro con vos mismo que con cualquier otra persona. Y quizá hoy no puedas mirarte al espejo y sentirte suficiente, pero eso no significa que no lo seas. A veces solo estamos demasiado acostumbrados a ver nuestros defectos y completamente ciegos a todo lo bueno que tenemos. No te destruyas intentando convertirte en alguien digno de amor, porque incluso ahora ya lo sos.